Segunda de Corintios capítulo 5. ¿Cuál es el título de su Biblia? El ministerio de la reconciliación. Hoy tenemos nuestro último servicio de esta miniserie, la quinta traída o entrega de este responsabilidad, iglesia y misión. Segunda de Corintios capítulo 5 versículos 11 al 21, por favor, acompáñenme en la lectura y en su mente. Conociendo, pues, el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. ¿Qué está diciendo el versículo 11? Simple, Dios conoce lo más profundo ¿de quién? De nosotros. Así que no nos engañemos y que nuestra conciencia sea altamente consciente, valga la redundancia, de que Dios nos conoce y sabe quiénes somos. Versículo 12, no nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Entonces el versículo 12 afirma que Dios conoce nuestros corazones y que no podemos andar bajo las apariencias, ¿no? Muy propias de la cultura cristiana de hoy, ¿no? Una apariencia, ¿ves? Sigamos leyendo, versículo 13, porque si estamos locos, es para Dios, y si somos cuerdos, es para vosotros, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Vuelva a leer el versículo 14. Porque el amor de Cristo nos... ¿En qué Biblia tienen ustedes que pueda haber una palabra, un sinónimo de constriñe? ¿Cómo? Impulsa. ¿Cómo? Obliga. Controla. Controla. El amor de Cristo nos impulsa, nos lleva a la acción. Versículo 14, pensando esto, que si uno, o sea Cristo, murió ¿por quién? Por todos, luego todos ¿qué? Murieron. Todos estábamos muriendo en la cruz. Recuerden que en teología hay algo que se llama la sustitución. Jesús fue el sustituto y era algo que se venía desde Moisés, desde la ley, donde un cordero sustituía a un ser humano para poder ser ¿qué? Limpio de todo pecado. Entonces, Jesús fue el sustituto. En él, todos, en la cruz, ¿qué? Estábamos muertos, versículo 15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí. ¿Ves? Entonces, creo que en Romanos, Pablo aclara mucho más este panorama y habla que los que morimos en Cristo, morimos en su muerte y que los que vivimos en Él, en su resurrección vivimos. Amén. Entonces, versículo 15, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y ¿qué? Y resucitó por ellos. Entonces, este versículo nos está llevando a entender que debemos dejar el ensimismamiento, porque en Gálatas 2:20, que es un sinónimo de este versículo, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Yo sí quisiera que ustedes, todos tienen mi contacto, se metan más tardecito a mis estados y usted va a encontrar allí una entrevista que me pareció fabulosa, que explica la diferencia entre las iglesias de hoy. ¿Ok?
Porque hoy en día las iglesias, entre comillas, cristianas, están ofertando y ofertándole a las personas un evangelio centrados en ellos. Un evangelio humanista donde el centro es el ser humano y las necesidades del ser humano. Pero resulta que ese es un evangelio mentiroso y falso. ¿Por qué? Porque el evangelio verdadero no nos dice que debemos vivir. El evangelio verdadero nos dice que debemos morir. Y hoy en día nadie quiere morir. Nadie quiere renunciar. Nadie quiere morir. Pero el evangelio nos dice, con Cristo estamos juntamente, ¿qué? Crucificados. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y aquí en el versículo 15 dice, ya no vivan, ¿para quién? Para sí. Entonces buscamos iglesias que nos den. Buscamos iglesias que nos satisfagan. Buscamos iglesias, buscamos sermones. Buscamos un lugar que se centre en ¿qué? En nuestras necesidades, en lo que yo quiero. Y entramos a la iglesia, ¿sí? Entramos a la iglesia como aquel restaurante, buffet, donde yo decido qué es lo que a mí ¿qué? Me gusta. Vamos a una iglesia no a preguntarle a Dios, Señor, ¿qué necesidad hay en esta iglesia? Yo quiero servirte, yo quiero crecer, yo quiero morir a mi viejo hombre. ¿Qué hay aquí que haga que yo crezca, que yo madure en mi fe? Buscamos iglesias cómodas, iglesias que se amolden a mi gusto, a mi parecer. Entonces llego a la iglesia y digo, no, esta iglesia no me gusta. Entonces aparece toda una gincana, ¿sí? Porque ese fenómeno solamente lo estamos viviendo hoy. Hace 30 años no pasaba así en la cristiandad. Hace 30 años las personas que nacían en una iglesia se morían en una iglesia. Pregúntale al hermano Casamachín, ¿sí o no? No. Pregunte. A ver, hermano, usted me dañó el sermón, hermano. Pero los que llevamos ya bastante tiempo y que venimos de una corriente bautista y no bautista, las iglesias, las personas nacían en la iglesia y se morían ¿en qué? En esa iglesia, porque la única o las únicas razones por las que uno debe abandonar e irse de una iglesia, ¿cuáles son? No las saben. Es cuando hay problemas doctrinales. Cuando hay problemas doctrinales. Es el único aval que Dios da para que tú te vayas de una iglesia. Cuando hay problemas doctrinales, cuando no hay sana doctrina. Y recuerden que la sana doctrina no es predicar algo o predicar doctrina, no. Sana doctrina es cuando tú ves una iglesia que vive lo que dice que la palabra y que lleva a las personas a Cristo. Porque los carismáticos y los supuestos apóstoles y arcángeles que hay hoy en día en los púlpitos dicen que ellos predican sana doctrina. Pero ¿cómo la identifico? Cuando el centro es el hombre y no Cristo. El centro son las necesidades de las personas y no la necesidad, el sueño de Dios, lo que Dios anhela en su palabra. Y la segunda razón, cuando hay pecado, y pecado oculto, pecado escondido. Cuando hay pecado en la congregación, especialmente de los líderes, esas son las dos razones que Dios avala para que uno se vaya de una iglesia. Que cuando tú denuncias el pecado, te aíslan, te sacan, te borran.
Esas son las dos razones. ¿No hay más? Bueno, creo que por ahí hay una tercera, pero le preguntan a mi esposa. Ella sí las tiene muy claras. ¿Cuál es la tercera? ¿Alguno la sabe? ¿La qué? ¿La qué? ¿La qué? ¿La qué? Ah, bueno, sí. Ahora, estamos hablando, gracias hermano, sí. Estamos hablando de que irse de una iglesia bien, sanamente, ¿sí? Pero irse de una iglesia que ¿por qué? Tuviste una situación con el hermano, tuviste una situación con el pastor, no estás de acuerdo con la palabra, te sentías incómodo con los servicios, con el culto y con la predicación, pues claro, porque el Evangelio hace eso. ¿Qué hace el Evangelio? Nos incomoda. Que las iglesias deben ser incómodas. Las iglesias deben ser incómodas. Porque el mundo nos tiene allá lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Y ese sí que nos genera ¿qué? Mucha comodidad. Es claro. Tú te vas de una iglesia porque recibiste un llamado de Dios o a hacer misión o el Señor te está llamando a suplir una necesidad en otra iglesia, pero te vas bien, no porque tuviste problemas con alguien. Eso es orgullo. ¿Qué debes hacer? Venga hermano, venga pastor, sentemos, pasó esto. Ok hermano, perdón. Y se restaura y seguimos, porque eso es la iglesia, amén. Eso es la iglesia. Porque a mí me toca así con ustedes y a ustedes les toca así conmigo. Y me toca abrazarles y sonreírles durante muchos años, a pesar de que sé que muchos me han herido, aún en silencio, aún a escondidas. Yo lo sé. Pero, ¿dónde está Cristo? Es allí donde entra ¿la qué? La restauración, el perdón, el amor, el poder evidenciar que realmente somos una iglesia que sigue ¿a quién? A Cristo, al Señor, su palabra. Así que, hermanos, una iglesia debe incomodar. Y entonces nos sentimos un poco incómodos. ¿Y qué hacemos? Me voy. Y empezamos a buscar iglesia. No, esta no me gusta. Esta no se acomoda. No, esa alabanza no me gusta. No, es que no me gusta el colorcito de la camisa del pastor. No me gusta X hermano, X hermana. No. ¿Cuál es la razón por la cual uno llega a una iglesia? Señor, ¿qué necesidad hay aquí? ¿Cómo me quieres usar? ¿Qué puede hacer esta iglesia para que yo pueda seguir qué? Creciendo, incomodándome, muriendo. Porque la labor de una iglesia es que usted pueda morir a su carne, a su viejo hombre. Porque en la medida en que usted muere a su carne y a su viejo hombre, ¿qué dice la Biblia? ¿Que vas a vivir en quién? En Cristo. Siga leyendo conmigo versículo 16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, sino, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Y aparece ese glorioso versículo 17. De modo que, ¿qué? Que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas ¿qué? Son hechas nuevas. Qué versículo tan hermoso. Primero el Señor nos dice, no a las apariencias, sino a la realidad de nuestro corazón. Luego nos dice que Él murió y en Él morimos, pero Él vive y en Él ¿qué? Vivimos una nueva vida. Y en el versículo 17 dice entonces que si estamos en Cristo, todo lo viejo pasó. Y lo viejo incluye el día de ayer. Amén. Y todas las cosas son ¿qué? Hechas nuevas. Eso significa que cada día Dios nos entrega una hoja en blanco
para ver qué escribimos allí. Pero ya no vivimos para nosotros, vivimos ¿para qué? Para Él, para sus propósitos. Por eso orábamos ahorita que cada vez que abramos nuestros ojos deberíamos preguntarnos, ¿qué quieres que haga, Señor? No, tú abres los ojos y estás pensando en el desayuno, en qué ropa te vas a poner. ¿Y estoy diciendo que no lo haga? No, hágalo. Pero mientras haces eso, pregúntele a Dios, Señor, ¿en dónde me quieres usar? ¿Qué quieres que haga? ¿A quién le quiero hablar? Y eso era lo que veníamos diciendo. Señor, hazme consciente ¿de qué? Hazme consciente de mi mundo. Versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la... O sea, Él primero nos reconcilia en Cristo y nos da el ministerio. Todos los cristianos tenemos un ministerio. Algunos en la iglesia creen que tener ministerio es cuando el pastor le dice, venga hermano, trabaje en este ministerio. No, ministerio es una palabra que traduce servicio, el lugar del servicio a Dios. Usted en su trabajo deberías tener ministerio. Amén. En tu trabajo, no en la iglesia. Allá en tu trabajo deberías tener ministerio, hacer ministerio. Allá debes servirle a las personas, a la gente con la que trabajas, mostrar a Cristo, reconciliar a los hombres que Dios puso a tu alrededor con Cristo. Ese es el ministerio que Dios nos ha dado. Versículo 19. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros. ¿Nos qué? ¿Qué significa encargar? Nos dio la tarea. Ahora, este es un símil de Mateo 28, versículo 19. Por tanto, ¿qué? Vayan y hagan discípulos. ¿Pablo está diciendo algo contrario? Que lo está diciendo con otras palabras, que lo está expresando con otra figura, que lo está colocando de otra manera para poderlo entender. Pero Pablo entiende que la gran comisión es lo que Dios nos encargó. Aquí se llama reconciliación. Es un sinónimo. ¿Nos qué? Nos encargó. Yo le hago una pregunta. Vamos a hacerle unas preguntas al texto. Primera pregunta. ¿A quién le está hablando Pablo? ¿Cuál es el público de Pablo? ¿Necesitamos estudiar teología para responder esa pregunta? ¿Le está hablando a quién? A los cristianos que se congregaban en una ciudad que se llamaba Corinto, no Corinto, Cauca. ¿Todavía existe esa ciudad? Creo que sí. Pablo le está hablando a los cristianos que se congregaban en una iglesia, ¿allá en dónde? En una ciudad que se llama Corinto. Por lo tanto, no es una carta personal, es una carta a los cristianos. Así que, si usted es cristiano, esta carta es para usted y es para mí. Y ese versículo es para usted y es para mí. Así que Él nos encargó la palabra ¿de qué? De la reconciliación. Versículo 20. Así que somos ¿qué? Embajadores. ¿Qué le está diciendo Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, a los cristianos? Ustedes cada uno son ¿qué? Embajadores. ¿De quién? ¿De quién? ¿De China? ¿De Colombia? ¿De Ecuador? Embajadores en nombre de Cristo. ¿Qué es un embajador? Ya lo hemos repetido varias veces. ¿Qué es un embajador? Un representante de un país que va a otro país a mostrar ¿qué? Todo lo que tiene que ver con su país. Un representante, una valla publicitaria de su país, da a conocer su país. Eso es lo que hace un embajador. Así que Dios nos ha encargado a nosotros
el ministerio de la reconciliación, versículo 20, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Es el único ministerio donde el Señor ruega. Ruega, por favor, eres un embajador, eres un reconciliador. ¿Crees que lo más importante es levantarse y trabajar? No, lo más importante es mientras hace eso, eres alguien que está ministrando reconciliación, siendo coherente. Decíamos hace 8 días que cómo ser un reconciliador, cómo ser un embajador de algo que yo no vivo. Por ejemplo, les hago una pregunta. ¿Un australiano puede ser embajador de Colombia? Ahora, ¿por qué no? Perdóneme, pero hay muchos tutoriales en YouTube que le pueden enseñar a una persona a ser colombiano. Perdóneme, pero hay libros, hay historia, y una persona puede prepararse 5 años y leer Simón Bolívar, la Nueva Granada, yo no sé qué, Cartagena, las regiones. ¿Lo puede hacer o no lo puede hacer? Lo puede hacer, pero ¿puede cumplir con la labor de ser un embajador? No, no puede hacerlo. Porque el requisito de un embajador es ser nativo. El requisito de un embajador es que sea autóctono de una región. ¿Me está entendiendo? Que haya vivido de niño, que tenga impregnado en su sangre, en su ser, una cultura. Por más de que yo lea la cultura americana, la cultura australiana, jamás podré ser un americano. Así hable inglés, así me aprenda toda la Constitución, jamás lo podré ser. Porque se necesita haber, ¿qué? Nacido. Se necesita haber comido chontaduro desde chiquito. Porque vienen extranjeros y dicen, qué cosa tan horrible esa. Eso huele a pecueca. He escuchado. Eso sí, quedan desmayados después, despiertan a los 3 días, porque con el chontaduro no me meten. Se necesita haber tomado champús. Porque no es champú, es champús. Se necesita eso, hermanos. Entonces, ¿cómo vamos a ser embajadores de algo que no vivimos? Y entonces sale una cantidad de gente a hablar de un Jesús de letra, de un Jesús que no hemos vivido ni hemos experimentado. Por eso no hablamos. Porque cuando uno habla de Cristo, habla de algo que uno está, ¿qué? Uno está viviendo, que uno está vibrando, que uno se está apasionando. ¿Cuáles son los temas que usted más habla con la gente? Déjame decirte, esa es tu pasión. No es Cristo. El fútbol. Que ganó, que no ganó, que está en la Champions, que está yo no sé qué, que yo no sé cuánto, que hoy juega, que hoy no juega, que me voy, que tal. Y todo el tiempo, y las redes sociales, y aquí, allá, y los estados. Es fácil ver la pasión de alguien. Solamente revise los estados de alguien. Revise el Instagram de alguien. Y usted se va a dar cuenta allí cuál es la pasión de esa persona. Porque si hay algo que Dios usa para poder extender su mano, es cuando usamos esas herramientas para hablar de Él, predicar de Él, enseñar de Él. Ahora, si usted no es un embajador, ni haga eso, ni lo haga. Porque lo primero que van a decir es, ¿veste? Es que Cristo, que yo no sé qué, pero yo lo conozco y dice que americano y es inglés, es como
Como raro, ¿no? Le suena como raro. Entonces es lo mismo. Un embajador es alguien que vive su fe. Amén. Y ese es el llamado de hoy, hermanos amados, que si el Señor nos ha llamado, ¿qué? Embajadores, entonces mínimamente lo poquito que sepas de Cristo, ¿qué debes hacerlo? Vívelo. Riega esa luz, esa semilla del Señor. Amén. Cierra tus ojos, Padre. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Y te pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento, nuestro corazón, nuestros ojos y nos permitas, Dios eterno, ser transformados. Tu palabra enseña que aún los ángeles quisieran tener el título de embajadores. Ruegan para venir y hablarle a los hombres de Cristo, del Rey, del Señor, del Todopoderoso. Y nosotros, que tenemos ese gran privilegio, nos quedamos callados. Perdónanos, Señor. Perdónanos por amar más nuestra imagen, por amar más nuestro trabajo, por amar más el dinero y lo material. Perdónanos. Permítenos vivir cada día, Señor, con esas dos preguntas que Pablo hizo allá en Hechos 9. ¿Quién eres tú, Señor? ¿Qué quieres que haga? Padre, te necesitamos, Señor, porque si tú moriste en la cruz, tú pagaste un precio muy alto y ahora vives y dejaste la tumba vacía. ¿Para qué? ¿Para que vivamos una vida cómoda? ¿Para qué? Si no es para ser embajadores y megáfonos de tu misericordia y todo lo que has hecho en nosotros, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy tenemos un final corto, responsabilidad, misión, iglesia, quinta parte. Recordemos la oración que tenemos que hacer. ¿Cuál es? Alcanzando tu mundo, ¿para quién? Alcanzando tu mundo para Cristo. Rápidamente, ¿tu mundo es mi mundo? Para los que todavía no han entendido, ¿tu mundo es mi mundo? Ojo que no dice el mundo. El mundo es muy ¿qué? Muy grande. Dice tu mundo. Así que tu mundo son tus compañeros de trabajo, tu mundo es tu familia. Yo te hago una pregunta. ¿Tu familia es mi familia? No. ¿Tus compañeros de trabajo son mis compañeros de trabajo? No. ¿Tus vecinos son mis vecinos? No. Por lo tanto, Dios nos ha hecho responsables de nuestro mundo. Por eso se llama ¿qué? Por eso, ¿cómo se llama? Responsabilidad, iglesia y misión. Hermano amado, no nos podremos escapar nunca de la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios, del mundo donde Dios nos puso. Dios nos ha colocado en un lugar de influencia. En un lugar de influencia, si eres dueño de empresa, si eres trabajador, si trabajas en cualquier contexto, Dios te colocó allí con una misión. Esas personas necesitan vida eterna porque se van a morir sin Cristo. Y la Biblia dice en Romanos 8, porque no hay condenación para los que ¿qué? Para los que están en Cristo Jesús. Ahora, apliquémoslo el método de la inferencia a ese pasaje. O sea que sí hay condenación. ¿Amén? ¿Para quién? Sí hay condenación. ¿Para quién? Para los que no están en Cristo. Y no podemos ser tan insensibles de dejar que nuestro mundo se vaya a la condenación eterna. Ahora, ¿es tu responsabilidad convertirlos? No. ¿Es tu responsabilidad llevarlos a Cristo? No. Dice la Biblia que esa es la responsabilidad ¿de quién? Del Espíritu Santo. En Juan 16, el Espíritu Santo es el que convence de pecado, juicio y
justicia. No es tu responsabilidad. Tu responsabilidad no es que la gente coma. Tu responsabilidad es preparar la comida. ¿Recuerdan la frase de las abuelas? Yo doy comida, pero no ganas de comer. Nuestra función es preparar la comida, nada más. A ti no te interesa quién se la coma. Tú solamente la pones en la mesa, ya. Tu obligación y responsabilidad solamente es ser un mensajero. Ya. Eso es todo. Es la parte más fácil. Adivine cuál es la parte más difícil. Cambiar un corazón de piedra en un corazón de carne. Resucitar al muerto. Hacer que alguien nazca de nuevo. ¿Eso es lo que nosotros debemos hacer? No, no es nuestra tarea. No nos corresponde eso. Esa es la parte difícil. La parte difícil la hizo Cristo en la cruz. Amén. La parte difícil la hizo Dios resucitando y levantando a Cristo de la tumba. A usted solamente y a mí nos toca solamente contar una historia, hablar de algo que hizo Cristo en mí, ya. Y Dios va a usar eso para transformar corazones, vidas. Y el que lo rechace, no te está rechazando a ti, está rechazando ¿a quién? A Cristo, ya. Cumpliste la misión. La misión simplemente es entregar la carta. Repita conmigo, entregar la carta. Repita conmigo, entregar la carta. Repita conmigo, entregar la carta. No es más. Esa es nuestra misión. Esa es nuestra misión. Nada más. Esta semana, y agradezco mucho a los que estuvieron pendientes preguntándome por el hermano Omar, Diana y Carolina, que tuvieron una pérdida esta semana, un ser muy amado y muy querido. Les agradecemos a todos por sus oraciones de fortaleza y por rodearles como familia en la fe que somos. Pero cuando estábamos en el cementerio y de alguna manera se me permitió, por la gracia del Señor, dar unas palabras. La verdad fue muy chistoso porque ya habían dado, como el cura había dado palabras, de hecho muy sentidas, a veces es difícil encontrar curas que de pronto tengan palabras de consuelo, solamente siguen una liturgia y fueron palabras de consuelo. Y luego también alguien encargado de los servicios funerarios también dio palabras de consuelo. Y llegó un momento donde yo pensé y yo dije, pues, ya las dieron. ¿Yo qué juego aquí? Y entonces miro al hermano Omar, ya mi hermano, y él también dio palabras de consuelo. Y de mucha fortaleza para su familia, porque no es fácil hablar cuando uno tiene dolor. Y entonces fui como el quinto, el último, y yo pues, pero a lo que vinimos. Y abrimos la palabra del Señor en Juan 11, y a través de Juan 11 pudimos hablarle al corazón de los familiares de ellos, de lo importante que era abrazar el presente, estar despidiendo a un ser tan amado, tan especial y tan querido. Y ya, ahí quedó. Era más importante abrazar, estar allí. Y luego Carito me escribe y me dice, pastor, esas palabras, y que la familia, y que mi mamá. ¿En serio? Y le escribí, ¿de acuerdo?
Pues hermana, no. Pues. Hermanos, somos herramientas. Piense en un guante de boxeo, de béisbol. Piense en un guante. ¿Ya? ¿Ya lo tiene en su cabecita? Piense en un guante de boxeo, de béisbol. Ese guante fuera de la mano, sáquele la mano a ese guante. ¿A qué sirve ese guante? ¿A qué sirve ese guante? ¿Qué puede hacer ese guante sin una mano adentro? ¿Qué puede hacer? Absolutamente nada. Pero cuando ese guante se llena por dentro ¿de quién? De una mano. Entonces ese guante adquiere ¿qué? Propósito. Y tú ves que el guante está golpeando o que el guante está atrapando, pero no es el guante. ¿Quién es realmente? Entonces, lo que menos se me pasó por la mente, y bendito Dios que fue así, porque no es la gloria para alguien que habla, no soy yo. Mentira de Satanás donde yo diga, no, es que fue mi discurso, fue las palabras, es que no sentí nada. No sentí que salía fuego de mí. No. Somos guantes. ¿Quién es el que lleva ese mensaje a los corazones? ¿Quién lo hace? ¿Quién lo hace? ¿Ves cómo nos hemos inventado un humanismo mentiroso donde hay supuestos ungidos que tocan? Pastor, ¿qué predica? Yo no hice nada, hermanos. Yo no hice nada. Dios es el que toma ese mensaje y lo lleva ¿a dónde? Al corazón. Solamente necesita que tú hables. Amén. Que tú hables. Ya, habla. Eso es todo. ¿Y Dios se encargará de qué? Esa es la tarea de Dios. Entonces, miren esta oración tan hermosa. Señor, hazme ¿qué? Consciente de mi mundo. Hazme responsable de mi mundo, de la necesidad que hay en mi mundo. No es posible que pases lunes, martes, miércoles, jueves rodeado de muertos y no hagas nada. ¿Quieres continuar rodeado de muertos, pero al menos dales de comer? Ellos verán si qué. Si comen o no, esa no es tu tarea. Pero sirve la mesa para que Dios levante a Lázaro. Para que Dios levante muertos. Porque hay muchos muertos que tú tienes alrededor que se llaman vecinos. Ahí en tu WhatsApp, revise su WhatsApp. Revíselo, está lleno de muertos. Revíselo. ¿Cuántos muertos tienes en tu WhatsApp? ¿Cuántos? Y no haces nada. No hacemos nada. Porque no oramos, no le decimos, Señor, hazme consciente de la necesidad de mi mundo. Le aseguro que si usted en su WhatsApp tiene 100 contactos, le aseguro que Dios va a levantar a uno. No va a levantar a los 100, pero va a levantar ¿a quién? A uno. Pero cuando estamos conscientes de nuestro mundo, de la obediencia a nuestro mundo. Entonces ahí está nuestro círculo de influencia y le invito para que vaya por favor a Lucas capítulo 1. Y rápidamente vamos a ver Lucas y Juan. Juan es el cuarto evangelio, Lucas es el tercer evangelio, así que están muy cercanos, los podemos encontrar rápidamente. Lucas capítulo 1. Puesto que ya muchos, ¿están conmigo, hermanos? ¿Están conmigo? Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre vosotros han sido, ¿qué? Ciertísimas. Un versículo tremendo que lastimosamente no podemos entrar a un análisis profundo,
pero sí podemos sacar de allí unos principios importantísimos. El primero, Lucas le escribe el Evangelio a alguien que se llama ¿qué? Teófilo, pero no Gutiérrez. Teófilo, y le dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden, ¿qué? La historia de las cosas que han sido, ¿qué? Ciertísimas. Ahora, ¿por qué utiliza la palabra ciertísima? Porque recuerde que Lucas vio a Jesús, caminó con Jesús. Era parte de los discípulos ¿de quién? De Jesús. Y Lucas estaba y era contemporáneo de la gente que estaba viva, que vio a Jesús, aún sin ser discípulo de él. ¿Amén? Por lo tanto, él dice, miren, estas cosas pasaron. Puedes ir a ver, puedes entrevistar, tú lo viste pasar, lo viste hacer milagros. Son ciertísimas. Si pasan 100 años y alguien viene a hablar acerca de lo que pasó en la bomba de la octava de la base aérea, esa persona va a poder decir, estas cosas fueron ciertísimas. ¿Va a poder decir eso? No, ya todos los vivos, los que vivimos eso, estamos muertos. 100 años. Estamos muertos. Las únicas personas que pueden decir, esto fue ¿qué? Ciertísimo, son los que fueron ¿qué? Testigos, que están allí, que lo vieron, que lo escucharon. Aquí está Jorge y Cindy, a ellos les tocó, ellos estaban a 3 cuadras. La empresa de ellos estaba a 3 cuadras, les levantó todo, ¿no? Les tumbó los televisores. Están pidiendo donaciones. Tienen un televisorcito por ahí. Y cuando les llamé o los... Cindy me contó, yo, no, para mí es difícil, dificilísimo para mí poder entender lo que para una persona que vivió esa expansión, ese bombazo, jamás lo podré que porque nunca me ha tocado. Pero los que sí les tocaron son los únicos que pueden hablar de manera ciertísima de lo que sucedió. Y este era ese caso. ¿Me está entendiendo? Lucas era un testigo ocular. Tocó, caminó, escuchó a Jesús, lo vio. Versículo 2, tal como no lo que enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí después de haber investigado ¿con qué? Con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, ¿no? Excelentísimo ¿qué? Teófilo. ¿Qué hizo Lucas? El Evangelio de Lucas es una construcción investigativa. Es una construcción de alguien que tomó la misión y la tarea de ir al principio de las cosas, de entrevistar a María, porque María estaba viva. ¿Está entendiendo? ¿Está entendiendo cómo se leen los evangelios? María estaba viva. Y Lucas fue donde María a preguntarle cómo fue que pasó esto. Cuénteme. Y a cada uno de los apóstoles, los que lo vieron desde el principio, porque el único propósito de Lucas era contarle esa historia. ¿A quién? A alguien. ¿Está entendiendo? Tu testimonio es ciertísimo. Tu testimonio es ciertísimo. Pero a veces estamos más interesados en dar testimonio de otras cosas que de lo único ciertísimo, que es la obra que ha hecho Cristo en nuestra vida. Tú no hablas
Seguramente porque ya no hay valor de lo que Cristo hizo en tu vida. Porque creemos lastimosamente que lo que hizo Cristo en nosotros fue hace 10 años, fue hace 20 años, fue hace 2 años. No. Si usted no considera que Cristo sigue haciendo y sigue transformando hace una semana, entonces usted no tiene a Cristo, usted no tiene una relación, usted tiene una religión. No hay vida. Porque cada día tengo que decirle, Señor, Señor, ¿qué hay en mí que no te agrada? ¿Qué hay en mi inmadurez que necesito madurar, crecer? Porque cada vez que conquistamos o que Cristo y el Espíritu Santo conquista una montaña en nuestro ser, adivine qué pasa. Se levanta otra. Y eso es vida. Y pastor, ¿cómo ha permanecido en 25 años? Porque he tenido que vivir a Cristo cada semana, cada día. Porque Él es vida. Y lo único que hace alguien que tiene vida es transmitir ¿qué? Vida. Eso es lo que hace. Entonces miren qué tremendo lo que nos dice Lucas. ¿Para qué fue construido este evangelio? Para que otros conocieran la historia de ¿quién? De Cristo. ¿Cuál es tu historia con Cristo? ¿Usted tiene historia con Cristo, hermano? ¿Usted la tiene? Ok, eres un embajador. ¿Te vas a quedar callado? Lo único que es ciertísimo es lo que Cristo ha hecho ¿en qué? En tu vida. Nada más. Usted no puede hablar de otra persona. Usted no puede hablar de otro hermano. Usted tiene que hablar ¿de quién? De usted, de lo que Cristo ha hecho en usted. Pero si usted llega al trabajo y habla como hablan los del trabajo, chismorrea como chismorrean los del trabajo, se reviste de la misma manera en la boca, con las mismas palabras que hacen los que trabajan contigo, perdóneme, enójese conmigo si quiere, pero usted tiene religión. Te amoldaste al mundo y no hiciste que el mundo se amoldara a ti. Por eso vamos a terminar con Jeremías, cuando Jeremías dice, conviértanse en ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Es fácil identificar cuando nuestra vida en Cristo está muerta, está infantil, bebé, cuando nos amoldamos ¿a qué? Al mundo. Y nos levantamos cada día a quejarnos del mundo, a quejarnos del alcalde, del presidente, a quejarnos del precio de la papa, a quejarnos de los semáforos, de la gasolina. ¡Wow! Simplemente nos amoldamos al mundo y somos embajadores de una vida efímera, de una vida que, hermanos, perdónenme, pero no te la vas a poder llevar. Esa vida que has construido, adivine qué, perdónenme, pero no se la qué, no se la va a poder llevar. Entonces, la vida que tienes es un medio que Dios te permitió construir. Repita conmigo, un medio. No es un fin, es un medio. Tú crees que es un fin. Tú crees que esa vida que construiste es para ti, para tus hijos, para tus cosas. Y pasas toda la semana centrado ¿en quién? En ti. ¿Y los que se están muriendo sin Cristo? ¿Y la persona con la que hablaste la semana pasada y nunca más la volviste a ver? Y Dios la trajo a ti para que tú le hablaras, para que tú le dijeras, mira, soy cristiano. Déjame orar por ti, quiero orar por ti. ¿Tienes alguna necesidad?
el 99.9999999% te va a decir sí. Qué tremendo, hermanos. Busque Juan capítulo 20. Juan capítulo 20. Ayer en la capacitación de Alfa, de verdad, no se los dije ayer, los que estuvieron y están aquí hoy, de verdad, hermanos, no saben cuánto les admiro de manera profunda, porque hablábamos de la estrategia que vamos a tener y los anfitriones que pusieron su apartamento y dijeron, aquí está mi apartamento para que sea un medio, no es para nosotros. El apartamento es un medio para que Dios se glorifique, amén. El carro que Dios te dio es un medio para llevar el mensaje. El trabajo que Dios te dio, el dinero que Dios te dio, la familia que Dios te dio, son solamente medios que Dios nos da para cumplir un propósito de Dios, amén. Cuando tú vivas así, va a haber vida en Cristo y tu evangelio va a ser transformador. Y les decía yo, hermanos, vamos a repartir unas invitaciones, el miércoles se las entrego, pero sí les quiero pedir un favor grandísimo, porque van a tener que ir puerta por puerta de su unidad. Buenas, soy el vecino de tal, y les enseñé, soy el vecino, Aquí está esta invitacioncita, mire, porque va a ser una invitación con un mensaje persuasivo que genere motivación. Mire, ya todos el pensar ya les dio pena, ya se pusieron rojos. Pero si fuera a ganar dinero, les decía yo ayer, si fuera una necesidad material y física, donde tuvieras que vender una lechona, donde tuvieras que vender algo que te va a traer un placer y una motivación material para ti, no habría problema. Tocamos todas las puertas. Pero presentar a Cristo nos hace poner rojos. Nos hace poner rojos. Y les decía, los animo. No, les decía. Aquí están los testigos que tuvimos la reunión ayer. Les decía, no pueden tocar así. Ay, no abrieron, no hay nadie. Tirémosla por debajo como nos dijo el pastor. No, hermanos. Timbre. Después de 50, metas 3 veces. ¿No abrieron? Ok, por debajo, no hay problema. Debajo, ya. Y lo anotan, ya. 102, listo. Así inició la IBRE, ¿saben? La IBRE inició en una unidad residencial. Y me fui con mi esposa y mis 2 hijitas, bloque por bloque, entregando una invitacioncita. Y tocábamos. Nos abrían, nos recibían. ¿Sabe quién nos rechazó? ¿Cuántos apartamentos hay en una unidad residencial? ¿Cuántos? En la más pequeña, 60, 70. ¿Sabe quién nos tiró la puerta en la cara? ¿Sabe quién? Nadie. ¿Sabe quién nos rechazó, nos escupió? Porque cuando tocamos la puerta inmediatamente nos imaginamos ahí tirados, cual mártires en el circo romano, arrancados por las bestias. Nadie. Gente amable, gente seria, pero le recibían a uno. Ya. No va a pasar nada. Lo mínimo que harán es no ir ya. Pero ¿sabe qué va a hacer Dios? Va a usar eso para los que ya están listos y preparados para venir a Él. Y van a acudir al llamado
que se les haga con esa invitación. ¿Entiende? ¿Me está entendiendo? Hermanos amados, Juan capítulo 20, versículo 30 y 31, ¿qué dice? Hizo además que Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Imagínate, esto es tremendo. A veces creemos que lo único que hizo Jesús fue lo que encontramos en los evangelios, cuando la misma Biblia nos dice que si se escribieran, si ellos hubiesen puesto todo lo que Jesús hizo y dijo, hay mensajes de Jesús perdidos que nunca nos vamos a enterar, milagros que Jesús hizo que nunca nos vamos a enterar, solamente cuando lleguemos a su presencia. Versículo 31, pero estas cosas han sido escritas para que, ¿qué? Creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que para creyendo tengáis, ¿qué? Vida en su nombre. Nosotros somos el Evangelio. Usted es el Evangelio. No se siente más en la banca o en la silla de una iglesia creyendo que cambiaste de misa a culto, que cambiaste de cura a pastor. No. Si estamos en una iglesia es porque el Evangelio está en nosotros. Y ese es el Evangelio que la gente necesita leer. Ese es el Evangelio que la gente necesita leer. Así que, mira, qué tremendo. Lo que está escrito, ¿ha sido escrito para qué? Para que creamos. ¿Es suficiente para creer en quién? En Cristo. Lea conmigo, toda la vida de Jesús se hacía parte de un plan. Él tenía un propósito, salvar al mundo. Este propósito gobernaba todo lo que Él hacía. Lea, por favor, Lucas 19:10. Lo parafraseamos y lo dijimos ahora hace un ratico cuando les dije, si Jesús viniera nuevamente, ¿a qué se dedicaría? Lucas 19. ¿Quién lo quiere leer ahí en voz alta? Está bien, lo leo yo. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces hay que ir por el perdido. Jesús nunca perdió de vista su ¿qué? Yo le hago una pregunta. ¿Jesús tenía un plan? ¿Jesús tenía un propósito? ¿Qué pasó cuando Pedro le dijo, no, Señor, ¿para qué vas a morir? ¿Y por qué vas a pasar por la cruz? ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Apártate de mí porque no pones la mirada en las cosas eternas, sino en las de este mundo. ¿Cómo vive usted cada día? ¿Solamente pensando en las cosas del mundo? ¿En cómo va a llenar la barriga? ¿En cómo va a terminar su vejez? ¿En la jubilación? ¿En qué nuevo carro vas a comprar? ¿Esa es su vida? Ese es el plan, pues adivine qué, mañana se te acaba, porque Dios no lo quiera, mañana te mueres. ¿Y dónde quedó ese supuesto plan? ¿Dónde? Muéstramelo. No hay desfile funerario con un carro de mudanza atrás. ¿Lo han visto? ¿Han visto carros de mudanza detrás de un...? ¿Lo han visto? No. ¿Han visto en el cementerio a los representantes de los bancos trayendo la cuenta bancaria y metiéndose el alféretro? ¿Lo han visto? No. ¿Por qué? Porque nada de eso, ¿qué? Nos vamos a llevar. Estamos diciendo que no vivas, que no trabajes, que no busques mejores oportunidades, que no pienses en darle un mejor a tu familia. Sí, pero mientras hace eso, tenga el plan que Jesús siempre tuvo. Eso es lo que estamos diciendo. Eso es. Por eso les decía, hermanos, si no te pudiste unir a este desafío alfa de manera física y presencial, únete en oración, únete en oración.
Únete en oración por la iglesia y por el desafío y por los perdidos. Únete. Trae un pan, un pedazo de queso, una ofrenda. Eso sí, me la va a reemplazar con la iglesia, que ahí sí, mejor dicho, que nos vamos para el piso. Unámonos, hermanos. Mateo 24, versículo 10 al 12. Yo le invito para que allí en meditación usted lo lea. Me quedan 5 minutos, hermanos, busquémoslo rápido. Mateo 24, del 10 al 12. Hay un título en el versículo 3, ¿cuál es? Hay un título, señales antes del fin. Les cuento que ya son 7 señales en Mateo 24 y ya van 6 cumplidas, ¿no? ¿Sabían eso? Falta una. Pero una de las señales antes del fin, oh my God. Léala y usted me dirá si no es algo que estamos viviendo hoy, como nunca antes en la historia de la humanidad. Léala conmigo. Ni se hay, no, ese no es. Vea, ni siquiera, inconscientemente, ni siquiera la quiero leer. Versículo 10, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Siempre ha existido maldad en la humanidad, pero jamás se había amplificado de la manera que hoy se ha amplificado. ¿Por qué? Porque toda la maldad que pasa en el mundo, usted se da cuenta hoy. ¿A través de qué? De este aparato. Siempre ha habido maldad. Primera Guerra Mundial, ¿dónde la viste? Segunda Guerra Mundial, ¿dónde la viste? No la pudimos ver. Cualquier cosa que pasa hoy en el mundo aparece aquí. La maldad que hoy tenemos, una maldad amplificada. Y lo más triste dice que el amor de muchos se enfriará. Un amor egoísta. Ese tal amor propio, ahí está. Ese amor, pienso en mí, nada más que en mí y solamente en mí, nos quita la mirada de pensar en el perdido, en el pródigo, en los que se están muriendo a nuestro alrededor. Esa mirada porque ya no hay amor. Ya hoy en día cada quien, la frase de hoy en esta sociedad, ¿cuál es? Sálvese cada quien como pueda. Ni siquiera usted no sabe lo difícil que es para mí como pastor tratar de unirlos a ustedes en amor. Lo difícil que ha sido para mí hacer actividades para que vengas a vivir en amor. No quiero. No, me voy para mi casa. No, quiero vivir solamente para mí. Y la comunión con otros hermanos, no me importa. Y no saben el látigo tan fuerte que uno recibe cuando uno ve tanta falta de amor hoy en la iglesia. Porque ¿qué pasa en el mundo? Díganme, hermanos. ¿Qué pasa en el mundo? ¿Qué pasa? Pues es coherente. ¿Cómo duele generar espacios con un café y no nos acercamos al otro? No buscamos. Qué bendición hacer el carrusel y pasar uno a uno. ¿Por qué no lo hacen? ¿Esa es una tarea mía? Ninguno en la iglesia se va sin que yo lo salude, lo abrace, lo despida. Hermano, ¿les estoy diciendo mentiras? ¿Eso pasa en la Ibre conmigo?
Ahora, ¿por qué? ¿Porque es el pastor? No, qué equivoca. No, hermanos, recojamos y vámonos porque no hemos leído la Biblia. No es porque el pastor. ¿Sabe por qué lo hago? Porque es lo que Cristo dice que es lo que ¿qué? Debemos hacer. ¿Cuántas personas allá afuera antes de entrar no los buscaste para saludar? ¿Cómo transformaría Dios esta iglesia? ¿Cómo transformaría Dios nuestras mismas vidas? Si tú tuvieses la misión cada vez que llegues aquí de ver uno por uno, saludarlo, decirle bienvenido, ¿cómo estás? Venimos y nos juntamos solamente con el que más hemos hablado, con el que huele a mí, con el que piensa como yo, con el que más te... ¡Qué locura! Perdónenme, ¿lo están viendo o no lo están viendo? ¿O yo soy el único loco que lo ve? Bueno, sí. Bueno, está bien. Soy el único loco que está viendo eso. No saben lo difícil y el dolor que trae al corazón tratar de llevar ovejas a que se amen. No, el servicio no comienza a las 10. No comienza cuando llegas a la alabanza. No, el servicio comienza a las 9:30. Porque es el espacio donde tú vas y abrazas a alguien. Porque el amor de muchos se ¿qué? Y no te quedas allí como un árbol esperando que vengan a ti. Y luego entras. 2 personas me vinieron a saludar. ¿Qué iglesia tan? Yo como que me voy para otra iglesia. Qué terrible, hermano, eso. No, hermanos. Perdónenme. Creo que aquí hay un loco, pero no soy yo. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice, en esto conocerán que son mis discípulos. ¿En qué? En que se amen los unos a los otros. Hermanos amados, terminemos con Jeremías 15:19, ¿qué dice? ¿Dónde está Jorgito? Conviértanse en ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Hermanos, sintamos amor por la obra. Cierra tus ojos. ¿Hay algo que quieras decirle al Señor ahí en tu oración? ¿Hay algo? Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. No importa que haya pasado ayer. Hoy es el día para comenzar de nuevo. Hoy es el día para que la luz brille. Hoy es el día de encender nuevamente esa llama, esa luz. Hoy es el día donde podemos decirle al Señor, Señor, yo quiero ser un embajador. No necesito estar en un alfa o ser parte de un alfa para hacerlo. Allá, en tu lugar de trabajo, tal vez tú eres la única Biblia que las personas van a poder leer. Tal vez tus palabras, tus acciones van a ser el único evangelio que muchas personas necesitan leer. Y eso nos hace responsables. Un día tendremos que ir a dar cuentas, porque el Señor dice que los que se avergüenzan de Él delante de los hombres, Él se avergonzará el día del juicio. Pero los que valientemente no se avergüenzan delante de los hombres de Él, Él no se avergonzará delante del Padre. Y Pablo dice en la palabra, estoy libre de la sangre de ustedes, porque les prediqué el Evangelio. Yo te quiero hacer una pregunta. Ahí en tu oración, ¿consideras que estás 100% libre de la sangre de tu mundo?
Si no es así, no salgas triste, no salgas enojado, sal desafiado, emocionado, alegre, porque el Señor nos ha dado un nuevo día, una nueva oportunidad, porque las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. A Él no le interesa estar escudriñando en lo que pasó ayer, a Él le interesa lo que podamos hacer hoy. ¿Qué vamos a hacer hoy? No importa lo que no hiciste, lo que no dijiste, lo que no lograste, lo que no pudiste. Eso no importa. Eso lo usa Satanás para quitar el propósito, llevarnos a la culpa, a la condenación, al enojo. Pero el Señor nos perdona y nos dice, hoy puedes volver a comenzar. Hoy puedes entender que todo lo que te he dado es un medio para que cumplas mi propósito. Qué bendición que el Señor, siendo todopoderoso, el Señor que con un chasquido de dedos puede convertir al que quiera, nos esté usando a unos simples mortales y nos haya dado la tarea. ¡Wow! ¡Qué osado es Dios! ¡Qué confiado es Dios! Que pone en nuestras manos la tarea de la eternidad. ¿Cómo callar? Yo te invito ahí en tu oración, hermanos, que este sermón de esta mañana haya traído consuelo a tu vida del valor que tiene Cristo en ti, del valor de la vida que Dios te ha dado, de esa vida eterna, de esa vida espiritual que seguirá contigo caminando hasta el último día de tu vida. Pero también el desafío de poder repartir esa luz a otros que están en oscuridad. Padre bueno, hoy venimos a ti una vez más para darte gracias por tu palabra y porque en ella encontramos, Señor, aquello que nuestra alma necesita. Tú estás haciendo un llamado, Señor, un llamado para que podamos ir y hablar de lo que tú has hecho, Señor, en nosotros. Gracias, Señor, porque tú usaste a alguien para que el Evangelio naciera en nuestro corazón, en nuestra vida, Señor. ¿Cómo no ir? ¿Cómo no ser nosotros ahora los que vayamos por aquel que te necesita, por aquel que está en oscuridad? No es nuestra tarea convertirlos. Esa es tarea de tu Espíritu Santo, Señor. Nosotros solamente somos instrumentos, somos un guante, Señor. Por favor, eres capaz de decirle al Señor en tu oración, introduce tu mano en mí, Señor, y úsame. Úsame, Señor. Úsame, Dios. Úsame, no con el religiosismo barato que se ha usado para engañar. Úsame, no con el fin de manipular y poder llenar una iglesia, no. Úsame solo para que otros te conozcan y puedan vivir la vida que tú nos has dado hoy, Señor. Si hay vida en mí, entonces ayúdame a repartir esa vida a otros, Señor. Padre, hoy te pido que la bendición de pan y de paz esté en cada vida, en cada corazón, en cada uno de los que estamos esta mañana aquí, y que pongas un cerco alrededor de cada uno de mis hermanos para que la provisión de tu palabra, de tu bendición, de tu guía y de tu provisión esté sobre cada uno de ellos. Que el amor de Jesucristo rodee sus vidas, que la comunión del Espíritu Santo camine con ellos cada día, Señor.
y que nuevamente podamos volver a encontrarnos en comunidad para seguir alabando, adorando y buscando tu presencia juntos, como lo enseña tu palabra, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino que podamos amar a ese otro que es mi hermano, que es de mi misma sangre porque ha sido lavado por la sangre de Cristo, que ahora en Cristo somos una familia. Muchas gracias, Dios, por lo que has hecho a través de esta iglesia, a través de cada vida y lo que vas a hacer. Y seguramente en diciembre podrás mostrarnos las maravillas de lo que tú eres capaz de hacer con simples barros en tu mano, Señor. Muchas gracias, Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.